uno de los directores más queridos. Sus películas han causado extrañeza, misterio, simpatía, terror y sobre todo, mucha fantasía. Su estilo es de los más reconocibles en todo Hollywood y seguramente en alguna ocasión te has cruzado con más de 5 películas de este director. Y tuve la oportunidad de ir a verlo a Parque Toreo ahora que vino a México para presentar Beetlejuice, la segunda parte de este aclamado personaje. Pero ¿quién es Tim Burton? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante en la cultura pop? ¿Por qué revolucionó el mundo del cine? Bueno, pues quédate aquí porque hoy vamos a hablar la importancia de Tim Burton. Nacido el 25 de agosto de 1958 en California, Tim Burton se sentía rechazado por la mayoría de sus compañeros de la escuela, ya que todos decían que era un rarito. Se la pasaba dibujando cosas extrañas, ya que desde niño tenía mucho interés en lo macabro y en lo terrorífico. Y eso no era normal para un niño de su edad. Se dice que Tim Burton sentía todo el rechazo de sus compañeros y siempre se sintió hecho a un lado, cosa que más adelante reflejaría en sus personajes, raros y despreciados por la sociedad. Tim estudió artes y siempre se interesó por el cine, como lo dije, específicamente por el cine de terror, por los monstruos como Frankenstein, Drácula y por el arte gótico. Estudió artes y gracias a una beca pudo obtener su primer trabajo como animador y dibujante de Walt Disney. Ahí pudo trabajar en sus primeras producciones como El Caldero Mágico y El Zorro y el Sabueso. Sin embargo, los diseños de sus personajes siempre fueron rechazados por la compañía Disney, ya que eran raros, eran extraños y no se veían nada infantiles. Mínimo para el tipo de cine que estaba acostumbrado Disney a hacer en ese momento. Con apoyo de algunos productores le ayudaron a hacer su primer cortometraje, Vincent, donde ocupa la técnica de stop motion, que sería una de sus mejores armas durante toda su carrera. El corto refleja su inspiración como Frankenstein y ahí empezó la característica de sus personajes, pálidos, con ojos grandes, inspirado por las pinturas de Margaret Kane, con toques sombríos y con una personalidad peculiar, muy parecida a la personalidad del joven Tim Burton. Pero a pesar de que el corto hoy en día se considera una obra maestra, por aquellos años la consideraron algo feo, algo que no iba con la animación. Pues vamos, la animación de Disney en ese entonces era encantadora, bonita, muy familiar, como lo era Blancanieves, Cenicienta, Bambi o Dumbo. A Tim Burton le gustaba ver películas de bajo presupuesto, películas en las cuales los efectos los hicieran de manera práctica, pues él se daba cuenta que en los efectos prácticos estaba la verdadera fantasía. Y uno de los directores que más le gustó y le iluminó los ojos es Ed Wood, el cual irónicamente es considerado el peor director de cine, ya que Ed Wood era de los pioneros en los monstruos y la ciencia ficción. Sus películas trataban de cosas paranormales, ciencia ficción y fantasía en un mundo terrenal. Y mientras usaba efectos prácticos, como por ejemplo los platillos voladores, que los usaba con cañas de pescar sobre maquetas, y las escenografías, pero algunas películas de Ed Wood hacía que se veían falsas. Además de que muchas veces no ocupaba el mejor reparto, pues estaban un poco sexualizados sus personajes. Fallas en las que muchas veces durante la escena había fallas y los mismos integrantes del equipo de Ed Wood le decían, oye, hubo una falla ahí, y él decía, déjenos, se va a ver más realista. Y por todo lo contrario, la gente sabía que todo lo que ocurría era falso. Exageraciones, sobreactuaciones, y la vida y Hollywood le puso la etiqueta del peor director que ha existido. Sin embargo, para Tim Burton era revolucionario. Podía ocupar muchos de estos aspectos como las maquetas, el maquillaje, el vestuario, para sus futuros proyectos. Otra de sus influencias de Tim Burton fue Margaret Kane, la cual fue una pintora que empezó a utilizar la técnica de pintar niños con ojos grandes. Ojos que no iban a proporción a la cara. Hoy en día lo vemos en los personajes de Tim Burton y hasta en las muñecas Bratz, pero ¿quién inventó esta técnica? Margaret Kane. A Tim Burton le pareció muy peculiar y también más adelante lo adoptaría para sus personajes, sino que ahora Disney confió en él para hacer su siguiente cortometraje, Frankenweenie, un film en blanco y negro inspirado por sus películas de bajo presupuesto de terror y completamente inspirado en el monstruo Frankenstein. Narra la historia de un niño que hace filmes independientes y tiene a su perro Sparky, que no solamente es su mascota, sino que es su mejor amigo. Sparky muere arrollado por un carro. En una clase de ciencias, más adelante, no lo dije, el niño se llama Víctor. Obviamente por Víctor Frankenstein. En una clase de ciencias, Víctor se da cuenta que las ranas pueden revivir o mínimo su cuerpo puede reaccionar a la electricidad y decide darle una descarga eléctrica a su perro Sparky, al cadáver del perro Sparky para poderlo revivir. Es ahí donde el perro revive, cobra vida, así como Frankenstein,
iba a empezar a hacer disturbios en el vecindario donde vive. El cortometraje se ha convertido en un cortometraje de culto y hoy lo puedes ver por Disney Plus, pero en su momento de igual manera Disney mandó a la mierda a Tim Burton. Le digo que no servía para ser director. Por aquellos entonces se transmitía un programa de televisión infantil llamado Pee-wee Playhouse. Un personaje bastante extrovertido, gracioso, que hacía experimentos en su casa, era transmitido y a los niños les encantaba. Y decidieron hacer una película sobre este personaje. Y a Paul Rubens, que personifica a Pee-wee, estaba fascinado con estos cortometrajes de Tim Burton, por lo que decidieron contratarlo como el director de la película. La primera vez que le dieron un encargo a Tim Burton para dirigir una película, Pee-wee Big Adventure. Estrenada en 1985, la película no salió meramente de la cabeza de Tim Burton, pero empiezan los toques de él. Es una parodia de Ladrón de Bicicletas, la película italiana de 1948 de Vittorino De Sica, y empiezan a ver esos toques de fantasía y el humor muy característico de Tim Burton. Después de dirigir Pee-wee, le dio pie a crear su primer película que salió de su cabeza. Una historia oscura, con comedia, surrealista y con esos toques que Tim Burton tuvo todo este tiempo recolectados de sus inspiraciones. Beetlejuice, de 1988. Película protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Davis, Alec Baldwin, Jeffrey Jones y Catherine O'Hara. La película nos narra la historia de una pareja que fallece, regresa a su casa, pero ahora están poseyendo la casa pues son fantasmas. Pero intrusos llegan a la casa, nuevas personas que compran la casa y los quieren correr. Al no saber qué hacer, contratan a un fantasma llamado Beetlejuice, que parecería inofensivo, pero es más amenazante de lo que se ve. A la película no le va muy bien en taquilla, pero se vuelve un éxito de culto, pues conforme van pasando los años, más fans se han unido a este gusto. El arte de Tim Burton hace que la Warner Brothers lo busque para realizar la primer película de Batman live action en estos años, Batman de 1989. Y mientras anteriormente ya se habían hecho productos de Batman, eran muy humorísticos, eran muy graciosos y se veían ridículos, la Warner quería realizar un proyecto similar con Tim Burton, ya que el humor de Pee-wee y de Beetlejuice se prestaba. Pero Tim Burton dijo, así no va a ser mi Batman no tiene por qué llevar esos toques, va a ser un toque más oscuro, siguiendo con el tema sombrío. Es cuando nos presentaron esta película de Batman del 89. Y aquí viene una cosa de Tim Burton. Tim Burton, claro, en Beetlejuice revolucionó el cine porque ocupó stop motion en una película con live action, la historia, el maquillaje, los tintes de cómo funciona el purgatorio y qué pasa con los fantasmas. Sin duda alguna revolucionó el cine. Pero con Batman comenzó una nueva era de superhéroes. Hoy en día vemos películas de superhéroes con dramas complejos, pero los superhéroes en realidad anteriormente no eran tomados tan en serio. Se veían chistosos ya que solamente salvaban el mundo. Pero gracias al Batman de Tim Burton, logramos tener al primer superhéroe serio en la pantalla. A un superhéroe que tenía matices, que tenía características importantes. Y si bien el Joker de Jack Nicholson que interpreta tiene su humor que caracteriza a Tim Burton, vimos por primera vez una ciudad gótica caótica. La Warner se preocupó porque dijo, no sabemos si esto va a funcionar. Empezando porque Michael Keaton, que había hecho a Beetlejuice, Tim Burton lo quería ahora para que personificara a Batman. Warner no quería que Michael Keaton fuera Batman, pues había hecho un personaje muy gracioso y al cual no le quedaba un superhéroe, al Caballero de la Noche, pero Tim Burton dijo, si quieren que yo la dirija, las cosas se van a hacer como yo digo. Y así se estrenó Batman, y fue un éxito en taquilla. A la gente le gustó más este personaje, este caballero oscuro, sin el Batman de Tim Burton, mostrándonos preocupándose más por el contexto, no solamente por la acción, sino por el contexto social y la psicología de los personajes. Después de que fue un trancazo esta película, un taquillazo, Tim Burton dijo, entonces ahora sí ya puedo hacer un filme personal, algo que él quisiera hacer, y se centró en hacer una de sus películas más personales, Edward Scissorhands, o como la conocen en Latinoamérica, El hombre manos de tijera, de 1990. Esta película se basa más en su adolescencia, cómo se sentía como alguien apartado de los demás, un extraño, y así viene la historia de Edward, un hombre que fue creado pero no fue terminado, entonces en sus manos tiene tijeras, tiene navajas, pero es adoptado por una familia. Ahí va a tratar de encajar con la sociedad, que es todo lo contrario a él, y como Tim Burton nos lo pinta, está llena de colores pasteles, una sociedad minimalista que estéticamente luce limpia. Edward es todo
todo lo contrario. Es caótico, es oscuro, es retraído y la palabra que ocupamos para Tim Burton, y es rarito. En la película aparece Alan Arkin, Diana Wade, Kathy Baker, Anthony Michael Hall y Winona Ryder, que ya había aparecido en Beetlejuice, regresa otra vez para esta entrega. Y por supuesto, es la primera vez que Johnny Depp trabaja con Tim Burton. Y esa pareja sería muy recurrente en sus siguientes películas. El dúo Tim Burton y Johnny Depp es de los dúos director-actor más famosos y más queridos por toda la cultura pop. La película fracasa en taquilla, no le va muy bien, pero nuevamente se vuelve una película de culto, ya que conforme van pasando los años a más gente le gusta. Cuando en televisión abierta la pasaban por Canal 5, en Latinoamérica amaron esta película y es una de las que más ha adoptado la cultura pop. Tras el éxito de Batman, la Warner vuelve a buscar a Tim Burton para dirigir la parte 2, Batman Return. Pero en esta ocasión Tim Burton volvió a tener condiciones. Y es que ahora quería que la película fuera mucho más oscura y más personal. Nuevamente Michael Keaton regresó como Batman y ahora nuevos villanos. Gatúbela, interpretada por Michelle Pfeiffer, y el Pingüino por Danny DeVito. Fue muy absorbente para Tim Burton. Pero Tim Burton, desde antes de empezar a dirigir o de planear Batman Returns, ya estaba empezando a pensar en su siguiente película, The Nightmare Before Christmas, o como es conocida en Latinoamérica, El extraño mundo de Jack, cual Tim Burton le había dedicado mucho tiempo para realizar la película. Tiene todo su estilo, todos sus toques, el oscurismo, lo gótico, los personajes pálidos, una historia fantasiosa y por supuesto el primer film en stop motion. Tim Burton le metió toda la producción a esta película, El extraño mundo de Jack. Tal vez sea de las películas en las cuales más se esforzó. Necesitaba un presupuesto grande, por lo que le pidió ayuda a Walt Disney, a la par que estaba trabajando Batman con la Warner. Walt Disney no estaba interesada en crear este tipo de animaciones, por lo que Walt Disney apostó a distribuirla, pero en realidad no le gustaba tanto. Recordemos que por aquellos entonces Disney estaba viviendo su época del renacimiento, con producciones como La Sirenita, La Bella la Bestia y Aladdin. Películas encantadoras, musicales, igual que El extraño mundo de Jack, pero con una animación más infantil. El extraño mundo de Jack proponía un visual oscuro, con personajes perturbadores basados en los cuentos de terror. Nuevamente de Frankenstein, de vampiros, de brujas. Los personajes característicos de Tim Burton suelen verse terroríficos, pero apostaron por aquella película. Tim Burton la iba a dirigir, pero por temas de tiempos con Batman Returns fue dirigida por Henry Selick. Pero se los voy a decir ahorita, esa película tiene más autoría de Tim Burton. Sucedió como George Lucas con El regreso del Jedi, que él no la dirigió, pero es obvio que tuvo mucho que ver, metió su cuchara muchas veces, porque se ve todo el toque de George Lucas en esa película. Incluso la película tiene arriba el nombre del autor, Tim Burton. Cuando se estrenó Batman Return en 1992, le va mal. No le va tan bien como la primera parte, pues la película es más personal. La vida de Bruce Wayne como Batman está más implícita, es más oscuro lo que va detrás del Pingüino y de Gatúbela, y bajó un poquito el interés del público, pero pasó lo mismo. Con los años se ha convertido en una de las mejores películas de Batman. Los críticos y todos los fans la han definido como una de las películas más profundas del Caballero de la Noche, por lo que entonces la Warner ya no volvió a llamarle a Tim Burton para las siguientes películas, pero pues sabemos que quedaron horribles. Sí, estoy hablando de ti, Batman y Robin. Sí, cuando se estrenó El extraño mundo de Jack, esa sí fue un exitazo. A la gente le gustó, se ha convertido en un éxito de culto y ha tenido muchos fans. Y no solamente eso, aquí abrió la siguiente puerta. Walt Disney no financiaba películas que no fueran hechas por su estudio, como Aladdin, La Bella y la Bestia, La Sirenita, El Rey León, Hércules, Tarzán, pero que le llegaran propuestas externas no le gustaba a Disney. Pero por haber financiado El extraño mundo de Jack, dio pauta para financiar otras casas productoras. Y gracias a eso llegó otra compañía llamada Pixar, que supo que Disney ya había abierto las puertas para ofrecerle su primer proyecto, Toy Story. Así que se podría decir que gracias al extraño mundo de Jack, Pixar ahora es lo que es. Bueno, gracias a muchas personas, ¿verdad? Pero digamos que el extraño mundo de Jack abrió puertas a que Disney abriera su panorama a nuevas producciones. En 1996 llega su siguiente producción de ciencia ficción, Marcianos al ataque, protagonizada por Jack Nicholson, Danny DeVito, nuevamente Danny DeVito, que también va a ser un actor recurrente en las producciones de Tim Burton, Jack Black, Glenn Close, Pierce Brosnan, Michael J. Fox y Natalie Portman, una joven Natalie Portman. Es una de sus películas más creepy, eso sí lo tengo que decir. Yo la primera vez que la vi dije, ¿what? ¿Qué es esto? Ya que mostró su revolución, no solamente en su humor negro y su humor extraño, sino que los diseños de sus personajes cada vez se ponían más raras. Y aquí digamos que termina la primera parte de Tim Burton.
Esas películas fueron el inicio de lo que marcaría la carrera para siempre, pero las personas ya estaban definiendo el estilo de las películas de Tim Burton. Llega Sleepy Hollow, basada en la leyenda del jinete sin cabeza, y regresa Johnny Depp para trabajar con Tim Burton. El dúo se va haciendo cada vez más peculiar. Pero en el 2001 llega la película más cuestionable de Tim Burton, El planeta de los simios, un remake de lo que eran las películas de los 60, 70, pero ahora con el toque de Tim Burton. Y aunque la película es un trancazo en taquilla, le va excelente. Es cuestionable ahora el nuevo estilo que le da Tim Burton a su película, ya que deja todo lo oscuro para traernos una obra de ciencia ficción más sólida. La película es protagonizada por Mark Wahlberg, Tim Roth, Michael Craig Duncan, Paul Giamatti y Helena Bonham Carter, que se convertiría en la pareja de Tim Burton y que la incluiría en las películas en los años posteriores. En el 2003 llega la película más personal de Tim Burton y una de las películas que a mí más me encanta, Big Fish, El Gran Pez. En esta película, Tim Burton se basa en toda su infancia y en todo su conocimiento que ha agarrado de la ciencia ficción. Creo, sin miedo a equivocarme, que es su más grande obra de arte. De los críticos la consideran la mejor película de Tim Burton, El Gran Pez, protagonizada por Ewan McGregor, nuevamente Helena Bonham Carter, Jessica Lange y Danny DeVito nuevamente. En el 2005 crearía un remake de Charlie y la fábrica de chocolates. Solo que en esta ocasión, a diferencia de la primera película, con un toque más creepy, más fantasioso, más rarito, dejándonos nuevamente ese estilo que define Tim Burton. En esta película regresa nuevamente Johnny Depp y su esposa Helena Bonham Carter, además de Freddie Highmore, Deep Roy y la leyenda Christopher Lee. En el 2005 llega El cadáver de la novia, nuevamente ocupando la técnica de stop motion y con los mismos personajes pálidos con ojos grandes, protagonizada por Helena Bonham Carter y Johnny Depp. Una cosa que caracterizó mucho las películas de Tim Burton, además del estilo gótico y sombrío y de los personajes, era la música de Danny Elfman, ya que hicieron amistad desde la primera película que realizó de las aventuras de Pee-wee, y la música de Danny Elfman se vio reflejada en muchas más películas del director, como Beetlejuice, Batman, Batman Returns, El hombre manos de tijera, El extraño mundo de Jack, Marcianos al ataque, Sleepy Hollow, El planeta de los simios, El gran pez, Charlie la fábrica de chocolates, El cadáver de la novia, El barbero sangriento, Alicia en el país de las maravillas, Sombras tenebrosas y Frankenweenie. Se podría decir que el conjunto no solamente era el conjunto Johnny Depp, Helena Bonham Carter y Tim Burton, sino también Danny Elfman, Danny DeVito y Michael Keaton. En el 2010 llegaría Alicia en el país de las maravillas. Ahora Walt Disney no solamente trabajaría y financiaría un proyecto de Tim Burton, sino que también le encargaría una de las películas más clásicas que tiene Disney. Aquí a Tim Burton le dieron todo el presupuesto que quería y lo dejaron ser libre, mostrando en un cuento clásico todo lo sombrío que él podía poseer. Pues ya que él se dejó ir como gordo en tobogán, agarró todo un cuento infantil para hacerlo a la manera que él quería. La película del 2010 es protagonizada nuevamente por sus musas Johnny Depp, Helena Bonham Carter, repite Alan Rickman, Mia Wasikowska, Anne Hathaway y Crispin Glover. La película es un éxito en taquilla. Eso le da pie a volver a utilizar a sus musas Johnny Depp y Helena Bonham Carter en su siguiente película Sombras tenebrosas. Después decidió adaptar su propio cortometraje Frankenweenie que había realizado en sus épocas en el estudio de Walt Disney, pero ahora con su técnica stop motion y haciendo todo lo que quiso hacer desde la primera vez. En el 2014 llega Ojos Grandes, la mujer que inventó las pinturas con niños de ojos grandes. La película está protagonizada por Amy Adams, Emily Fonda, Danny Huston y uno de los mejores villanos que ha interpretado Christoph Waltz, como tantos que ha hecho. En 1994 realiza una película homenajeando al director de cine que lo inspiró, Ed Wood. Como lo había platicado, se inspiró de este director que es definido como el peor director de cine, pero Tim Burton le quiso rendir un homenaje. Johnny Depp regresa para trabajar nuevamente con el director, interpretando al director Ed Wood. O sea que a pesar de que dijeron que Ed Wood era el peor director de cine, Tim Burton le realiza un homenaje. Y en esa película es una de las personales, una de las más importantes de Tim Burton, ya que la realizó en blanco y negro, y es una película biográfica, pero tiene toques de fantasía. Martin Landau ganó un Oscar por su papel interpretando a Bela Lugosi. Eso le dio más prestigio a Tim Burton. Tim Burton continuó haciendo Miss Peregrine y Dumbo, en donde volvió a contar con la participación de Michael Keaton y de Danny DeVito. Hasta la fecha, el estilo de Tim Burton es querido por muchos cinéfilos, por muchas personas amantes del terror y de la fantasía, y es uno de los
directores más queridos. En 2024, después de 36 años, llega la secuela de Beetlejuice, protagonizada por Michael Keaton regresando, Jenna Ortega, Winona Ryder, Mónica Bellucci, William Dafoe, Justin Theroux y Catherine O'Hara. ¿Qué tienen en común las películas de Tim Burton? Danny Elfman, Danny DeVito, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton, tienen el corazón que le pone a sus historias, porque a pesar de que son basadas en el terror y la fantasía, tienen esa dedicación que tanto les ha puesto. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, no olvides seguirme, darle like, compartir y dejarme en los comentarios cuál es tu película favorita de Tim Burton. Mi nombre es Miguel Trejo, muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión y que la fuerza te acompañe.